Varios asuntos. El primero, uno que nos preocupa porque el tema de las obras del ayuntamiento parece que se está enquistando, y hoy Izquierda Unida y Adelante Andalucía ha venido para explicar un poco cómo están las obras y para unas iniciativas que se van a presentar en el Parlamento andaluz. Claro, nosotros ya viendo la importancia y el calibre de las obras, pues vamos a preguntar al gobierno andaluz que nos aclare pues las demoras, por qué se han producido esas demoras y también qué ha pasado con ese dinero público que la Junta de Andalucía pone encima de la mesa para que se desarrolle este proyecto y que parece ser que no ha llegado a terceros como contratistas también de empresas además pues más pequeñas y bueno, empresas pues también ancladas en esta zona, y nos preocupamos también para ver esos pagos, pues quién va a hacerse responsable. Por eso le vamos a preguntar al gobierno andaluz la situación del cumplimiento y de ejecución de este convenio entre el ayuntamiento y la consejería, qué acciones va a emprender también la consejería para ver si detea en el ejercicio también de sus funciones de vigilancia y control de ese dinero público, pues qué ha ocurrido ahí, para que esa empresa, no sabemos si está en concurso de acreedores, que parece que sí, si va a ejecutar o no las obras, y en qué plazo, y qué medidas también urgentes va a poner sobre la marcha la consejería, que es la última responsable de que las obras salgan adelante, para garantizarlas de manera urgente, porque ya no vamos a aceptar más demora. Y luego qué medios también va a poner para paliar los impagos que esta empresa de TEA ha generado con esas otras subcontratistas que comentaba. Nos parece que es algo importante, que además es dinero público, que esos fondos europeos con los que tenemos que tener una tutela especial y una especial vigilancia, porque suponen que podamos desarrollar o no proyectos que son vitales para la zona, no solo como el ayuntamiento, sino también otros que van a generar o no desarrollo, empleo, en fin, y oportunidades para que la gente pues pueda hacer su vida cerca de la gente que quieren y en las zonas pues donde se han criado, y no tengan que irse a otros sitios. La despoblación sabemos que es un problema que afecta a la provincia y especialmente a las generaciones más jóvenes, y yo creo que el buen uso de estos fondos públicos harán que podamos vivir aquí o no generaciones futuras y que tengamos una calidad de vida mejor o no los vecinos y las vecinas de Peñarroya. Porque esa es la gran pregunta: ¿qué situación está de TEA? ¿Está en concurso de acreedores? Exactamente no sabemos en qué. Lo que sí sabemos es que cuando se adjudicó la obra, la empresa ya tenía problemas y aún así se adjudicó la obra. Efectivamente, esa obra se comienza en junio de 2018, pero se adjudica desde el año anterior, desde noviembre, y bueno, pues tendremos que ver qué ha ido pasando ahí. Hay rumores de que esa empresa no se va a hacer cargo, que va a renunciar a ese contrato, pero eso formalmente no está. Hay también certezas de que hay suspensión de pagos, porque si se ha declarado en suspensión de pagos, ¿qué ha ocurrido con esos fondos que ha recibido la empresa? Pregunta uno. ¿Qué ha ocurrido también con ese papel de control y de supervisión de las instituciones públicas? Y en este caso, el responsable del gobierno andaluz. Ya sabemos también, aquí lo sabemos muy bien en Peñarroya, qué ocurre con fondos públicos cuando no hay un control claro y concreto, y nosotros lo que queremos es que esos fondos lleguen a los proyectos para los que estén aprobados. Y ese es el papel que yo creo que tiene que aclararnos el gobierno andaluz, y eso es lo que le vamos a preguntar en sede parlamentaria, porque ese dinero hace que un pueblo, una comarca, pues pueda tirar para adelante o no. Y nos parece importante que conozcamos los vecinos y las vecinas qué ha ocurrido con ese dinero. Yo, mi pregunta, diputado, desde total desconocimiento, porque no conozco exactamente cuál es el procedimiento, pero lo que está claro es que si la Junta de Andalucía, la responsable de la obra, alguna solución tendrá que dar. Lo que no es muy de recibo es que lleven parada la obra un montón de tiempo y que no haya ninguna solución. Lo que no vale es lavarse las manos, y por eso es lo que vamos a exigir esa responsabilidad a quien la tiene, que es el gobierno andaluz, que el 14 de mayo de 2020, ordena la reanudación de las obras, y bueno, pues vamos a tomarnos la uva, y que yo sepa, esas obras no se han reanudado, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un nuevo incumplimiento del gobierno, y por eso a quien es responsable es al que nos vamos a dirigir, para que nos aclare esa situación y para que nos diga qué actuaciones a futuro va a comprometer para que finalmente esa obra pues cuanto antes las tengamos ejecutadas, y para que sobre todo también haya un control y una vigilancia de unos recursos públicos que ahora mismo, que vienen mal dados, son imprescindibles para nuestras escuelas, para nuestros hospitales, para nuestra atención sanitaria, para nuestros mayores, nuestros dependientes, y también para generar unas condiciones que nos permitan generar empleo y que nos permitan también pues que las generaciones futuras puedan vivir en pueblos como Peñarroya Pueblo Nuevo. Pedro Cabrera, como portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, y es que estas obras del Ayuntamiento son importantes para la población, porque no solamente va a albergar lo que va a ser el consistorio, sino que también van una serie de servicios, como es el de la Hacienda Pública, que es uno de los requisitos para que no se vaya de Peñarroya Pueblo Nuevo, y es importante que lo antes posible esté solucionado este tema, ¿no? Efectivamente, Hacienda Pública pues tiene la intención, nosotros preguntamos en pleno del Ayuntamiento si corría peligro que esta Hacienda Pública Nacional, que no se asentara en Peñarroya, y al que nos contestaron que no. El caso es que llevamos 9 meses esperando que la obra se concluya, 9 meses, que nos parece ya mucho tiempo, y sobre todo con el hándicap
que según la empresa, bueno, según los datos que nosotros tenemos, que se ha ejecutado, aparte de la obra, que se ha ejecutado un 90%, es decir, que solamente quedaría un 10% sin ejecutar. Pero como dice la compañera, la Junta cuando se declara en suspensión de pago la empresa de TEA, evidentemente la Junta la insta en mayo a que siga con la obra y esta se declara, pues, como he dicho, en suspensión de pago. ¿Qué pasa? Pues que también salió la Junta. Sí, estamos escuchando a Pedro Cabrera, que es el portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo. Pues efectivamente que la Junta se compromete que la obra va a estar finalizada en noviembre pasado, y estamos al 30 de diciembre, o a 29 de diciembre, y todavía no se ha hecho. Recordar que la obra está financiada con fondos europeos, la Junta de Andalucía de los fondos FEDER, que es una garantía, ¿no?, para que la obra se siga desarrollando, y un 20% del ayuntamiento, por lo que, como ha dicho mi compañera, la responsable de la licitación de la obra de la financiación es la Junta de Andalucía. Por eso a nosotros nos parece que esos fondos estén ahí en el aire, que si nosotros sabemos si van a haber una empresa que se va a hacer cargo o no. Y por ello también el problema que está generando la obra, que es como la situación tan sensible que tenemos en el gobierno por las pérdidas de puestos de trabajo, porque la subcontrata que está para realizar la obra, pues no cobra la tiempo. ¿Y quién va a pagarle eso? ¿Quién va a pagarle a esa subcontrata? Pues sabes que estas pequeñas empresas, porque hay una serie de trabajadores que muchas más manifestado, ya tuvimos reuniones con Izquierda Unida, como el que estaba el presidente de Sebastián Pérez y nosotros, nos decía que algunas personas que trabajan en sus pequeñas empresas también habían ido a la calle, por lo tanto ya no es un problema además que es importantísimo el de la remodelación y de la entrega, de la ejecución de la obra, sino también la pérdida de los puestos de trabajo y el impago a estas empresas. Diputada, lo que parece claro que aquí lo que falla son los mecanismos de control. Claro. Esos mecanismos de control, ¿cómo son? ¿Quién los tiene que fiscalizar? ¿Quién lo hace? Evidentemente el responsable es la Junta de Andalucía. Claro, por eso me refería que es el gobierno andaluz en su función de tutela y supervisión de unos fondos que son de todos y de unos fondos que son limitados y que son imprescindibles y necesarios para tirar para adelante con muchos proyectos. Y yo por eso ponía ahí el acento, porque después de todo lo que hemos pasado y después de esta situación de atención a una pandemia, pues yo creo que tenemos que ser especialmente escrupulosos con el tutelaje y la supervisión del dinero público. Y en Peñarroya yo creo que tiene más sentido todavía esa función, ese tutelaje, porque tenéis muchas carencias de financiación exterior, tenéis muchos proyectos que tirar a andar y a veces pues no ha habido pues toda la buena voluntad o esos fondos no han llegado a donde tenían que llegar, y eso a veces explica pues que no tengamos infraestructura o que no tengamos proyectos o programas de empleo, y eso, ese dinero que es necesario, tenemos que ser escrupulosos desde las instituciones públicas. Y yo creo que ha fallado como la tutela y ha fallado el control del gobierno andaluz en estos fondos y en el proceso también de desarrollo del convenio por parte de esas empresas que a veces hacen lo que quieren y no lo que dice la ley, ¿no? Y en ese sentido pues también nos preocupamos mucho de esos impagos a esas pequeñas empresas, porque además son de la zona, es economía local y hay gente que no puede mantener deudas durante mucho más tiempo, y más con la situación económica que estamos atravesando, y las instituciones a esa gente también tendría que responderle los primeros, más allá de a otros pagos o a otras multinacionales, porque es la gente que necesita de esa ayuda, de ese apoyo, y que no puede hacerse cargo de incumplimientos que además le son ajenos, porque la responsabilidad no está de nuestras pequeñas subcontratistas, sino que efectivamente es del gobierno andaluz, y en ese sentido tendrá que responder efectivamente en el tutelaje que han hecho de estos fondos, que todavía no sabemos a dónde han ido, qué ha hecho con esos fondos la empresa, y tampoco conocemos el detalle de los incumplimientos, porque efectivamente había una pandemia, pero bueno, un momento donde ya se reactivó ese sector económico y se pudieron continuar la obra. ¿Por qué no se continuaron la obra? Tampoco la Junta de Andalucía pidió ninguna explicación a DETEA, porque ese tutelaje no lo han ejercido, y entonces los vecinos de Peñarroya pues no tienen, y Pueblo Nuevo no tienen esas obras necesarias tampoco en funcionamiento. Es que esa dejadez del gobierno andaluz tiene consecuencias directas sobre la vida de los vecinos y las vecinas de Peñarroya Pueblo Nuevo. En 12 y 42 minutos estamos hablando con Ana Naranjo, que es diputada delante de Andalucía en el Parlamento andaluz. También nos acompaña Sebastián Pérez, que es el responsable de Organización Provincial de Izquierda Unida, y Pedro Cabrera, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo. Diputada, hablaba de fondos, hemos conocido hace apenas unas horas
que Andalucía va a recibir el 18% de esos fondos de resiliencia, esos fondos europeos que vienen para intentar paliar la situación. En principio a España le corresponden 10.000 millones que tienen que ser ejecutados entre 2022 y 2023. Andalucía en torno al 18%, en torno a los 1.800 millones. Hace unos días conocíamos que varios ayuntamientos de la zona del Guadiato habían presentado proyectos, concretamente el Ayuntamiento de Peñarroya por 34 proyectos. ¿Qué va a pasar con esos fondos Next Generation que se llama? Al final, bueno, parece que hay comunidades autónomas que no han tomado la delantera porque sí han metido esos fondos dentro de sus presupuestos. Nosotros de momento no tenemos asignación en esos presupuestos. ¿Cómo está este tema? Porque es una cosa que parece que nos pilla muy de lejos, pero al final nos van pasando trenes y tampoco nadie nos da explicaciones. Ha sido una oportunidad perdida del gobierno andaluz no meter estos fondos Next Generation en los presupuestos que acabamos de aprobar en el Parlamento la semana pasada, porque esos casi 2.000 millones de euros, tenemos que recordar que más de 1.800 millones de esos fondos de reparto de España van a venir para Andalucía. Tenemos que recordar que Juanma Moreno llevaba diciendo que íbamos a tener criterios que iban a perjudicar a Andalucía porque el gobierno de Pedro Sánchez pues no iba a defender los intereses de los andaluces, todo para tumbar a un gobierno que ahora mismo en una situación de pandemia lo único que está intentando hacer es salvar los muebles de la mejor manera posible. Y en ese sentido ha conseguido que Europa a España le dé una cantidad de fondos muy importante. Somos de los países europeos que más fondos vamos a recibir, y también tenemos que decir que Andalucía, pese a las predicciones del presidente de la Junta de Andalucía, va a recibir más dinero que ninguna otra comunidad autónoma, y no porque seamos más guapos los andaluces que ninguno, sino porque se han tenido en cuenta criterios económicos, y Andalucía es una región que tiene un importante número de parados. Se ha tenido también como criterio específicamente a la gente joven que tampoco tiene empleo, y criterios socioeconómicos que finalmente han hecho que Andalucía sea la comunidad autónoma que más fondos europeos va a recibir. El problema que vamos a tener los andaluces y las andaluzas es que no lo vamos a poder utilizar ahora, que es cuando los necesitamos, porque estos fondos vienen por la pandemia, a educación, a sanidad y a servicios sociales. Pero Juanma Moreno no ha tenido a bien introducir esos fondos dentro del presupuesto que acabamos de aprobar. Por lo tanto, no van asociados a ninguna partida, no vamos a poder utilizarlos hasta efectivamente el año 2022. Eso es una pena profunda, es una tristeza. Hay otras comunidades como Galicia que sí han introducido esos fondos y son del Partido Popular también, y sí los van a poder invertir ahora en educación, en sanidad y en servicios sociales y en generación de empleo. Es una dejadez. Y además es una falta de respeto a los andaluces y a las andaluzas que no vamos a poder vernos beneficiados de esos fondos europeos imprescindibles ahora mismo para blindar nuestros servicios públicos. Y en relación a los que ha pedido el Ayuntamiento de Peñarroya, que son 34 propuestas, en muchos de ellos pues de necesidades que son históricas ya, proyectos que son muy trabajados y muy consensuados con las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Y esperemos que de esos 34 propuestas muchas pues sean efectivamente financiadas. Ahí tenemos también el cerco, la promesa eterna de la puesta en valor de algo monumental, pero también que va a mover económicamente hablando este pueblo, Peñarroya Pueblo Nuevo, y esperemos pues que esa financiación expansiva que tiene la Unión Europea la imiten también otros gobiernos, políticas expansivas como lo ha puesto en marcha el gobierno de España, y tenemos que decir que no ha hecho lo mismo el gobierno de Andalucía, con unos presupuestos prudentones, que como iba diciendo, pues no introducen fondos europeos, van a recibir 2.000 millones sí del gobierno de España, pero a pesar de que van a tener más liquidez, van a dejar de financiar servicios públicos imprescindibles, y son unos presupuestos prudentones, mal dadas, para unos momentos donde vamos a necesitar cuidados públicos en la salud. Lo estamos viendo con la situación en la atención primaria, estamos viendo cómo están extenuados los sanitarios en la educación y en el cuidado de nuestros mayores, de nuestras residencias y de nuestros servicios sociales. Por lo tanto, es una oportunidad perdida la que el gobierno de Juanma Moreno ha hecho con estos fondos europeos que podíamos estar utilizando a partir de enero, pero que vamos a tener que esperar un año más a poder ponerlos en marcha. Bueno, hasta 2022 no tendremos esos fondos. Me imagino, diputada, que en política hay que ser coherente. Vamos a ver si también el Partido Popular, porque habrá el segundo problema, habrá que repartir los fondos, a ver a quién le llega esos fondos. Juanma Moreno siempre decía que Andalucía, por nuestro índice de paro, tenía que tener más. El Guadiato es una de las comarcas con más índice de paro de toda Andalucía, está afectada por la despoblación. Entiendo que habrá coherencia política y que aquí llegarán todos los fondos que tengan que venir, porque así lo ha pedido el presidente Moreno, entiendo. Esperemos que sea más coherente que Ayuso, que sabéis que se estaba manifestando contra la ley CELA, y a los 2 días a todos los profesores de educación especial los echó a la calle.
tanto que defendía la educación especial cuando se estaba concentrando 2 días antes. Esperemos más coherencia de Juanma Moreno de la que vemos en otros presidentes autonómicos de su partido, como de Ayuso, y en ese sentido estaremos muy vigilantes desde Delante Andalucía a que comarcas como la del Guadiato, efectivamente, con una tasa de población muy envejecida, que eso también creo que debe ser un criterio para frenar la despoblación, una tasa de paro muy alta y luego también una tasa de desempleo de las más altas de España, ya no digo solo de Andalucía, pues tendrá que recibir en función de esas necesidades más recursos que otras. Vamos a estar muy atentos a que eso sea así y a que Juanma Moreno pues sea coherente efectivamente con sus propias palabras y de esos fondos destine una buena parte a esas propuestas de zonas como la comarca de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que necesitan de esa ayuda pública para salir para adelante. Pregunta abierta para cualquiera de los tres. ¿Es normal que a la hora de pedir los proyectos, como ha pedido la Junta de Andalucía, sea un plazo de 24 horas para presentar proyectos? ¿Eso es lo normal? ¿Eso es lo habitual? Pues evidentemente no lo es. Más bien parece pues la demostración palpable y empírica de que no hay voluntad de transformar la realidad. Digo esto, lo que ha comentado mi compañera Ana, la poca voluntad de meter en los presupuestos andaluces las inversiones europeas que podrían llegar, sumado a la presentación en 24 horas a los ayuntamientos. Todos sabemos, las dificultades que tienen los ayuntamientos para el funcionamiento en su día a día, las competencias que asumen y la poca capacidad que tienen por suerte o por desgracia. Plantear esa iniciativa en 24 horas pues es una demostración más de la poca voluntad de transformación. Y Andalucía pues no se puede permitir esta situación, y la comarca del Guadiato no se puede permitir, y Peñarroya por Nuevo. Una auténtica lástima. Creemos que es una oportunidad. La Unión Europea ha torcido el brazo frente a otras posiciones anteriores donde lo que hacía era ahogar a los estados gracias a la presión, que es verdad que este gobierno de España ha trabajado junto con otros gobiernos europeos por cambiar el rumbo de la Unión Europea en unas políticas expansivas y no restrictivas. Se ganó la batalla y ahora que han llegado millones de euros a fondo perdido para nuestros territorios, pues el gobierno andaluz ha demostrado que no tiene ninguna voluntad, y encima a los ayuntamientos que lo hacen falta pues les ha apretado. Por lo tanto, es la poca voluntad que tiene el gobierno autonómico, y también lo decimos por parte de las fuerzas de izquierda, en este caso de Izquierda Unida, pues nosotros tenemos una voluntad evidente de inversión, de unos presupuestos expansivos y de que hace falta invertir y cambiar la realidad industrial, el modelo productivo, el modelo energético, y para eso hace falta dinero. Son momentos de dinero y de inversión en un tiempo complicado con la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Parece que dinero va a haber. Lo que esperemos que no pase lo que pasaron con los fondos Miner. Eso lo iba a decir, porque yo hablando de fondos, hablando de los Miner, hablando de la transición justa, hablando de una minucia para lo que eran unos presupuestos de la Junta de Andalucía, cuando se comprometió a los 2 millones que había que poner encima de la mesa dentro del 20% de los proyectos finalizados del Miner, que los quitó de los presupuestos, pues ante eso yo me tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas que la Junta de Andalucía vaya a tener un trato preferencial con una zona que además yo creo que a todas luces los necesita, ¿no? Que es una petición justa. Pues me extraña muchísimo que esto sea así. De luego no voy a perder la esperanza, pero siempre hay que poner un poco pie en pared, ¿no? Y que esos proyectos... Bueno, Juanma Moreno siempre habla de coherencia. Entiendo que espero que sea coherente. Yo, dentro de esos presupuestos que nosotros, de esas peticiones que hemos hecho a esos fondos, como en un centro logístico que también Izquierda Unida también estaba apoyando la rehabilitación del tema de la mina de Santa Rosa, el centro de iniciativas empresariales, pues son proyectos que hacen falta en nuestro pueblo y que hacen falta en nuestra comarca. Pero vuelvo a insistir que ojo al dato, que nosotros somos una de yo creo que las comarcas más empobrecidas de toda Andalucía, la que más paro registra, la que más despoblación lleva, y esperemos que sea coherente, como usted dice, y que se lo haga en el Guadiato. Hablamos de comarca de las más pobres de Andalucía, y una de las causas, o al menos los analistas dicen que una de las causas puede ser el Cabril. Es otro de los temas que hemos tenido vigentes en los últimos tiempos. Hay una ampliación prevista, no sé exactamente en qué punto está, si es un estudio lo que quieren hacer, pero vamos, que al final la van a hacer, ya eso seguro al 100%, porque como siempre, al final todo nos toca a nosotros, no apoyamos, pero siempre lo negativo siempre para el Guadiato, lo positivo llega poco. ¿Qué opina Ana Naranjo como diputada de esta posible ampliación, imposible o presunta ampliación del Cabril?
Bueno, esto es un tema que nos preocupa mucho históricamente a Izquierda Unida, porque siempre hemos estado con el movimiento no nuclear desde los orígenes. Ya sabéis que la mina del Guadiato se abre ilegalmente durante la dictadura y bueno, pues la verdad es que era un daño que estaba mal regulado y cuando comenzamos por los gobiernos durante la democracia le dieron a eso una cierta legalidad, pero tarde. Incluso hubo varias denuncias previas de ecologistas y en ese sentido hubo un movimiento de oposición al Cabril donde Izquierda Unida pues tenía una voz destacada, ¿no? Y nosotros pues seguimos defendiendo las no nucleares y en ese sentido también tenemos que valorar que hemos conseguido adelantar el cierre de la producción de ese tipo de energía que, como sabemos, es muy contaminante y que es el problema, en principio, de qué hacer luego con esos residuos y por lo tanto con cementerios nucleares como el Cabril. Entonces yo creo que podemos decir que dentro de ese movimiento nuclear que viene de los 80, si hemos conseguido generar ese debate en torno a qué producción de energía queremos, si queremos energías sostenibles o no, y hemos ganado esa batalla, y hemos conseguido adelantar las centrales nucleares, y yo creo que eso hay que decirlo alto y claro, porque también se merece ese movimiento antinuclear que ha trabajado muy de la mano con plataformas y colectivos ecologistas y con partidos y con asociaciones y con sindicatos, pues bueno, esa victoria, ¿no? Que sí hemos sido capaces de llevarla a la práctica. El problema es que a pesar de haber adelantado el cierre de las centrales nucleares en nuestro país, pues todavía, hasta que eso se produzca, vamos a tener que almacenar esos residuos. Y ahora viene el debate, entonces construimos un cementerio nuevo nuclear, ampliamos el Cabril y en esas estamos. Y nosotros pues seguimos diciendo que el Cabril que no puede estar en un parque natural y nosotros seguimos diciendo que el Cabril pues no debería de ampliarse y nosotros seguimos diciendo que no genera desarrollo económico ni genera empleo en una zona que ya está pues muy marginada y que no va a suponer una buena noticia esa ampliación del Cabril que nosotros no defendemos y que está enclavado en la red Natura 2000 y que está enclavado en la cuenca del Benbézar, que es un paraíso medioambiental y natural y que debería de tener otros usos recreativos, turísticos, económicos, diferentes al de enterrar ahí basura de alta y de baja, y media intensidad. Y nosotros haremos todo lo posible para que esa ampliación no se produzca, pero también tenemos que ser más que coherentes, claros, yo creo, con nuestros votantes y con la gente que nos está escuchando. Y nosotros formamos parte de un gobierno en minoría. Y la correlación de fuerzas que tenemos dentro, pues no es mayoritaria. Y ese tipo de decisiones, además, se están tomando en ministerios que ocupa el Partido Socialista. Nosotros ya hemos dicho alto y claro, sabéis que el gobierno pues tiene sus deliberaciones, que nosotros nos oponemos a esa ampliación del Cabril, pero necesitaríamos más fuerza, más apoyo social para poderla parar. Eso también lo quiero situar. Nosotros formamos parte de un gobierno, pero somos la parte más pequeña en proporción electoral. Si nosotros lo que queremos es que los postulados que defiende Unidas Podemos, en este caso, tengan más fuerza, necesitamos también tener más apoyos y por lo tanto más votos, pues para que no solo el cementerio nuclear no sea una realidad, sino también en relación a políticas más sostenibles, más verdes, pues bueno, pues Unidas Podemos siempre es una garantía. Pero claro, en este caso no hemos convencido a nuestro socio de gobierno y yo creo que está bien también que los vecinos y las vecinas de la zona pues conozcan también esa situación y esos detalles. Sobre todo, Pedro Cabrera, porque nos beneficiamos poco, o sea, históricamente no hemos beneficiado nada y nos seguimos sin beneficiar absolutamente nada y vamos a tener Cabril mínimo hasta 2053, que yo no lo conoceré, pero hasta 2053 seguro vamos a tener Cabril. Bueno, esto es un problema, Juan Luis. Ese cementerio se instaura aquí en Andalucía, en la Sierra de Noche, en el año 1960. En plena dictadura. Aquí ya nunca se los preguntó, ni se consensuó con nadie, sino aquí va y aquí está todavía, ¿no? Ya en época pues, de democracia, ¿no? Andalucía no produce nada de basura nuclear, no tiene centrales nucleares, no enriquece uranio, pero sí guardamos la basura radiactiva, la basura nuclear de toda España. Y ahora con el desmantelamiento de las centrales nucleares vamos a seguir albergándolas. Y mucho me temo que ya los residuos no van a ser de baja ni de media. De hecho, ellos en RESA reconocen en su revista Estrato que hay 111 kilos de plutonio enriquecido, que eso es de alta, que están ya en el cementerio nuclear del Cabril. También hay que hacer mención a los diferentes acuerdos del Parlamento andaluz, las diferentes resoluciones que se oponían todos los grupos políticos, bueno, la mayoría de los grupos políticos, a esa ampliación de ese cementerio, que parece que ya han hecho y la dan ya como un hecho, ¿no? El Estado
a las comarcas afectadas pues no las indemniza, ¿no? El Estado tiene muy claro que solamente se pueden beneficiar de ese cementerio en cuanto a ayuda, en cuanto a indemnización, pues 4 pueblos, 2 pertenecientes a la provincia de Sevilla, como son a las Islas Navas, y a Hornachuelo y Fontevejuna, a lo que es la provincia de Córdoba. Nosotros entendemos que la radiación no tiene frontera, es decir, si tú tienes que indemnizar, pues hay más comarcas implicadas, como puede ser el Alto Guadalquivir, como es la comarca del Guadiato, como es la Sierra de Sevilla. Lo que no se puede hacer es dividir y vencerá, es decir, todos los 4 pueblos que estáis afectados por esto somos a los que nosotros nos vamos a indemnizar. Yo creo que no. Además, la Junta de Andalucía desde hace tiempo está recibiendo pues 7 millones de euros, ¿no? Por los metros cúbicos que están entrando y no revierte ni un euro en el Guadiato. Y así estamos, ¿no? Yo creo que el cementerio no lo comemos con patatas. Lo que sí que hay que parar que ese cementerio se amplíen, y por supuesto que llevan 60 años contaminando, 60 años que tienen que estar pagando, y que no hagan su circulito. Estos son los pueblos afectados, cuando vuelvo a insistir que la energía nuclear no entiende de frontera. Pues vamos a llegar a la 1 de la tarde, nos vamos a quedar con el boletín de noticias. Solamente me queda agradecer la presencia de la diputada andaluza por Adelante Andalucía, Ana Naranjón, en los micrófonos de la cadena SER. Gracias. Un placer estar aquí. Espero volverla a ver en otro momento por aquí, pues, nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Sebastián Pérez, responsable de Organización Provincial de Izquierda Unida en Córdoba, gracias también por asistir en directo. Muchísimas gracias. Aquí en los estudios de la cadena SER del Guadiato, y Pedro Cabrera, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Peñarol de Pueblo. Gracias también por asistir en directo. Nosotros llegamos a la 1 de la tarde, se van a quedar en la compañía de los servicios.